La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 17 de noviembre. Y aprovecho para ofrecer una disculpa porque ayer dije octubre en lugar del mes correcto, noviembre. Por eso, repito, le ofrezco una disculpa por mi error. Vayamos al tema. Ayer por la mañana en la mañanera expresé mi sentir en relación con una situación que llegó a un punto en que ya no podía aguantar más. Como consecuencia de lo que dije, de lo cual además ahí está lo dicho, y tengo argumentos para soportar lo que dije, algunas personas entendieron de qué se trataba, pero otros aprovecharon sin razón alguna para ofenderme de la forma más procaz e irrespetuosa, que dice uno, bueno, ¿qué hace uno ante esas personas de una bajísima calidad moral que insultan sin conocerlo a uno? Por ejemplo, no voy a decir el nombre de esta persona, porque en la mayor parte de los casos no se identifican, usan seudónimos, porque aparte de groseros son cobardes. Dice, le hicieron manita de puerco como en el 68. ¿Qué? ¿No tiene idea él de lo que hice y lo que me pasó en el 68? Y me capturaron 4 años después. Y estuve 4 años preso en la cárcel. Manita de puerco. Por favor. El problema de las redes sociales es que uno se limita, porque no puede uno caer en el mismo nivel de estas personas, pero la verdad es que llega un momento en que uno se cansa. Si bien, como producto de los años acumulados, uno va incrementando la carga de paciencia, pero llega un momento en que se rebasa toda prudencia. No sé qué voy a hacer porque la gente es cobarde, grosera, se escuda en el anonimato para lanzar una cantidad de ofensas que, pues dice uno, está bien, hombre, no les hace caso. Como me dicen amigos, no les hagas caso, Ángel, hombre, no les hagas caso. Sí, no les hago caso a la inmensa mayoría. Pero llega un momento en que la ofensa es tal que no puedo aguantarme. Pero en fin, vamos a continuar un poco con el tema de ayer. Para aquellos que se molestaron, procuraré argumentar en favor de esa posición. Uno de los elementos que explica la apatía de nuestro elector es ese instrumento de cooptación y manipulación político-ideológica que se creó en los años 30 en nuestro país. Lázaro Cárdenas es el adorado, el gran, esto y el otro. Fue un individuo que con una perversidad que debe reconocerse, desarrolló todo un sistema para embrutecer y estupidizar al elector, al ciudadano mexicano. Fue tan eficiente en esa tarea que todavía hoy millones y millones de mexicanos han abdicado su capacidad analítica para aplaudir al poderoso y evitar al máximo una crítica al gobernante. Eso, como dije, se gestó, se empezó a gestar allá por los años 30. Qué eficiente, qué eficacia de instrumento para todavía hoy, 80 y tantos años después, todavía estar padeciendo esa apatía, esa inercia a la hora de expresar el voto. La ignorancia es muy mala consejera en la vida, pero más aún en la democracia. La ignorancia, que va acompañada casi siempre de apatía,
de valemadrismo, de no interesarse en la cosa pública, ha dado lugar no solo en México y América Latina, sino en otros países a monstruos, a asesinos de una perversidad pocas veces conocida. Stalin en la Unión Soviética, Mao Zedong en la República Popular China, Fidel Castro y su hermano Raúl junto con el Che Guevara en Cuba, y Chávez ayer y hoy Nicolás Maduro. Personajes de una falta de humanidad y perversidad no única, hay muchos, África está llena de estos casos, pero al menos en lo que sería algo relativamente cercano. Personajes que han hecho de la ignorancia del elector su mayor apoyo. No hay país que esté exento de caer en una situación como esa. Hoy vemos países en Europa como Hungría, Polonia, que dice uno, ¿cómo es posible países donde el nivel educativo es alto hayan caído en las garras de dos tiranuelos de pueblo? Turquía, sí, en Estados Unidos todavía hoy lo vemos, Trump, Nicaragua, Daniel Ortega, después de haber pasado por una lucha de años en contra de Somoza, y al final de cuentas, ¿en qué se convirtió Daniel Ortega? En un dictador peor que Somoza. México no está exento de eso. México puede llegar a tener, de continuar esto durante varios años, personajes, si no López, su salud precaria puede desaparecer, puede hacer que tenga que retirarse del gobierno, pero pueden surgir otros iguales o peores que él. Personajes enfermos, ávidos de poder a costa de lo que sea. Cuando yo digo que la ignorancia es la peor enfermedad en este país, o el peor mal que pudo habernos atacado, aquejado, me refiero a eso. Un elector que ha hecho de la ignorancia casi su orgullo, no, yo no me meto en la política, no, todos son corruptos, todos esto, todo el otro. Lo único que está haciendo es fortaleciendo a esa parvada de personajes perversos. Esa ignorancia es la que tiene a López donde lo tiene. Estos días, por ejemplo, en relación con lo de Tabasco, bueno, dice, tuvimos que abrir la compuerta para que no se inundara Villahermosa, pero las partes bajas, no, la realidad es otra. Pregúntale usted a alguien que conozca la hidrografía de Tabasco y le va a decir que desvió esa agua para esos rumbos, esos riachuelos, esos arroyos, para evitar que se inundara ahora sí en cantidades brutales de agua, Dos Bocas. Eso es lo que le importa en Tabasco a López. ¡Qué Villahermosa! Que es... No. Es decir, es un hombre de una perversidad que es única en los anales, en los anales de la historia mexicana. López así va a ser toda su vida. Miente de la manera más descarada que puede uno imaginar. Es un individuo que ambiciona el poder por encima de cualquier otra cosa. Ante eso, el elector se solaza acusando de la dictadura chavista. Ahora ya no es el Foro de Sao Paulo, es el Foro Puebla. Y dice uno, no puede uno menos de sorprenderse ante esos fantasmas que crean ellos mismos y luego se asustan. Ya he repetido que me causa, ya no sé, molestia, amuina, la conjura masónica, el Foro de Sao Paulo, nos quiere llevar al comunismo, quiere poner el socialismo. Dice uno, ¿de dónde? De tal manera, pues, que esa gente va a seguir con sus ideas
alejadas de la realidad, pero seguir con ellas aumenta el peligro de que López siga en la ruta que ha escogido para llevarnos al fondo del precipicio. ¿Por qué? Cuando un grupo o personajes que tienen un cierto liderazgo centran su crítica a López en que quiere hacer una dictadura chavista, en que quiere el socialismo aquí, están confundiendo las cosas. Están impidiendo que la gente sencilla, el elector de a pie, entienda cuál es el origen de López, de esa conducta de López. López no es un comunista ni un socialista, no nos engañemos, por favor. López es un individuo ignorante de las grandes transformaciones en el mundo en los últimos 50 o 60 años. Él se quedó con un modelo de gobernación, con un modelo de desarrollo económico que ya no está entre nosotros. Es más, me atrevería a decir que en el mundo ya no está presente. Pero López hace todo porque cree que como se gobernaba en los años 60 en este país o en los años 70, así debe gobernar él. Y está rotunda y completamente equivocado. Y ahí es donde embona la ignorancia y donde embona esas acusaciones sin sustento. Me dicen algunos, pero ¿cómo, Ángel? Está bien, no es una dictadura, pero vea usted hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la debacle en las finanzas públicas. Vamos a una recesión profundísima. Y a eso le llaman socialismo, comunismo. Y eso se debe a la ignorancia en materia macroeconómica. No saben, desconocen todo de la macroeconomía y de repente sacan conclusiones. Es que él es omnipotente, puede hacer esto a su antojo. Falso completamente. Simplemente no le alcanzan los números en el Congreso para modificar la Constitución. Y si las cosas salen como se están viendo ya en el año 2021, en la elección intermedia, menos le va a alcanzar a López para modificar la Constitución. De tal manera que intentará obtener nada más los 251 votos con los demás para modificar las leyes, para hacer modificaciones legales. Pero en un descuido ni eso le alcanza. Quiere ganar las 15 gubernaturas, dice, para poder controlar férreamente el país territorialmente hablando. Tampoco se le va a conceder. En esas condiciones, pues, que alguien insista en afirmaciones carentes de todo sustento, cuando no conocen un concepto como ¿qué es el comunismo? La gente dice, no, es que el comunismo... Señores, por favor, estudien, lean, hombre. Yo sé que duele la cabeza al principio, pero luego se siente bien cuando uno le entiende a las cosas. Creo que las personas que participamos en los espacios mediáticos tenemos una gran responsabilidad en aclarar las cosas, en picar piedra y decir no y no y no. Hay otros que tienen una paciencia del santo Job, yo no la tengo. Hay veces que me harto, me desespero, y de ahí la mañanera de ayer por la mañana. Voy a seguir, aquí seguiré. ¿Sí? Llegará el momento en que otra vez me salga lo verdugo, ni modo. Pero luego termino con esto. Es que es algo ridículo esto. ¿Quién sabe cómo estuvo ahí lo que pusieron? Entonces dije yo, escribí ahí, esto es un poco, le digo, me recuerda lo que me pasaba a mí cuando niño, cuando chamaco. Yo era muy travieso. Entonces tanto mi madre como mi padre me decían, no hagas esto, no te vayas a bañar al canal, no te vayas a bañar al canal. Y yo, ya, órale. Entonces cuando ya se acababa esa orientación, eso, pues mi papá sacaba el cinto y me daba 3 cintarazos. Entonces alguien contestó, sí, usted se educó entonces en la época de los cintarazos. Pues claro, hombre, si tengo 75 años,
¿Usted cree que cuando yo era chamaco, allá en el año 51, 52, iban a andar con, vamos a llevarlo al psicólogo? Por favor. Sigamos pues, volteamos la página y vamos a seguir, y aquí estaremos tratando de dar luz en ciertos temas. Espero lograrlo, si no, pues le ofrezco una disculpa. Gracias.